se llama un amor verdadero. Cuando piensas o podemos pensar en un amor verdadero, quizá pensamos tal vez en nuestra mamá, nuestro papá, en ese amor genuino, ese amor incondicional, tal vez en un hermano, tal vez en alguien, un amigo, alguien que ha mostrado ese amor hacia cada uno de nosotros. Y en este caso, un amor verdadero, seguramente, ¿verdad? Tú como ese discípulo que has experimentado ese amor de Dios, seguramente piensas en Dios, en ese amor verdadero que es nuestro Dios, que ha tenido para cada uno de nosotros. Vamos a orar para continuar, por favor. Dios, te damos muchísimas gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de saber que contamos con tu amor, Señor. Y tu amor es incondicional. Y como dicen Romanos también, Padre, que aún siendo tus enemigos, Padre, no nos negaste ni a tu Hijo. Padre, tu amor ha sido y es inagotable, no tenemos cómo pagar y deseamos, Señor, valorar, apreciar tu amor, experimentar tu amor cada día, Señor, y Padre, poder responder a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, guía y dirige este tiempo con tu Espíritu, que todo sea para tu gloria y honra, por favor. En Jesús oramos y pedimos. Amén. Amén. Un amor verdadero. Y antes de entrar de lleno a la Escritura, vamos a leer ahí un libro en el Antiguo Testamento, pero antes de eso, vamos por favor a conocer la reseña de uno de los personajes que está dentro de la escritura que vamos a leer. Se trata de Mefiboset. Dice que él era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, mencionado en la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí se empieza a mencionar todo. Nació en una familia real, era una familia, ¿verdad?, de ese linaje especial, real, pero su vida cambió drásticamente después de la muerte de su padre y su abuelo. Tenía a su papá, su abuelo, pero cambió drásticamente al no tener tanto a su papá ni a su abuelo. Jonatán, quien era amigo de David, murió en batalla junto con Saúl, lo que hizo que David se convirtiera en el nuevo rey de Israel. En ese contexto estamos hablando de Mefiboset, alguien que fue hijo de Jonatán, su abuelo fue Saúl, y en este caso Saúl dejó el reinado y David fue el rey. Dice, cuando Mefiboset tenía solo 5 años, ocurrió una tragedia. Al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, la nodriza de Mefiboset intentó huir con él en brazos. Durante la huida, él se le cayó, lo que le causó una grave lesión en sus piernas. Como resultado, Mefiboset quedó lisiado y no podía caminar solo. Eso pasó, estaba bien, nació bien, pero la nodriza, en su huida, se dejó caerlo y pues se lastimó, se dañó Mefiboset y quedó lisiado. Después de su accidente, Mefiboset fue llevado a Lodebar, una región aislada y sin lujos. La Biblia no revela cuántos años vivió Mefiboset en Lodebar, pero sabemos que vivió allí desde su vida cuando era niño hasta que David lo encontró ya adulto. Se fue a una región que no era de lujos, aislada. No dice cuánto tiempo estuvo, pero se entiende que más bien hasta adulto ahí vivió, hasta que David lo lleva a donde él vive. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Durante este tiempo, Mefiboset no tuvo privilegios, o sea, antes, ¿no? Cuando vivía en ese lugar, pasó por grandes dificultades hasta que el rey David lo encontró y restauró, ¿qué?, su dignidad. ¿Te parece interesante esta historia?
¿Te suena como algo de la vida real? ¿Verdad? Cuando alguien tiene todo, pero empieza a ver, empieza a faltar, tal vez el papá, la mamá, y de algo, podemos decir, de una vida en una buena posición a estar ahí sin nada. Pero el amor de Dios para Mefiboset estaba ahí. Había un plan, había algo, ese amor verdadero. Y es lo que vamos a ir viendo en la Escritura. Si puedes acompañarme a tu Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 5, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? David preguntando, pensando en Jonathan. Tanto David y Jonathan se juraron una eterna amistad, eran muy amigos. Entonces David empieza a preguntar sobre la descendencia de Jonathan, que si había alguien a quien él pudiera mostrar ese amor verdadero, esa misericordia. Y dice, versículo 2: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Fíjate, ¿no? El rey David, con ese corazón, con ese amor hacia Saúl. Sabemos que David, aunque Saúl quiso matarlo y David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo, ¿verdad? Siempre respetó la vida de Saúl. David estaba convencido que Saúl, Dios lo había puesto en el reinado y que él no iba a levantar un arma contra el escogido de Dios. O sea, él sabía, Dios lo puso como rey y yo no voy a levantar esa arma para matar a este hombre, aunque Saúl lo quería matar. Entonces, David en todo momento mostró ese aprecio, ese amor, esos planes que Dios tenía en ese pueblo de Dios. Y dice, ¿no?, que no solamente no lo mató, sino estaba buscando la forma de mostrar, de responder, de dar algo por ese aprecio que le tenía tanto a Saúl como a Jonathan. ¡Qué amor! ¡Qué amor tan grande! ¿Verdad? Pero no solo eso, todo lo que pasó. Había un hombre ahí, Siba, y él sí conocía a un descendiente de Jonathan. ¿Y quién era? Ya habíamos leído, ¿verdad? De Mefiboset. Y empieza a contarle, ¿no? ¿Qué dijo David? Pues obvio, ¿no? Dice que envió a traerlo. Vamos a continuar leyendo, hasta aquí va clara el relato, la historia. Versículos 6 al 10. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, rey de Saúl, y le dijo:
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Imagínate el cambio en la vida de Mefiboset, de estar ahí, apartado en un lugar, a estar en la mesa del rey, frente a David. Y no solamente eso, él escuchó y dijo, las posesiones de Saúl van a ser ahora de él, las tierras van a ser de él, y tú van a trabajar para él, y él va a comer conmigo. ¡Qué cambio tan drástico! Le podemos decir de no tener nada a tener todo. ¿Cuántos hijos tenía Siba? Dice la Escritura, 15 al servicio, ¿verdad?, de este hombre. Y no solamente los 15, sino también dice que 20 siervos, 35 personas. ¿Has conocido a alguien que tenga 15 hijos? 15 hijos. 18. 18. Amén, mira, familia numerosa. No es tan fácil, ¿verdad? Era una familia numerosa. Pero ya con sus siervos, ya 15 y 20, 35. Eran muchos. ¿Para el servicio de quién? De Mefiboset. ¿Cómo cambió? Entonces, ese deseo de David, ese amor, esas ganas de hacer algo, ¿verdad?, por la descendencia de Saúl, era cualquier cosa. ¿Cómo pudo sentirse este hombre amado, especial? No habla la Escritura mucho de él, de cómo eran sus sentimientos. Sí, habla, ¿no? Si era una persona humilde, si era alguien que mostraba reverencia, si era un hombre que sí se dejaba guiar, ¿verdad? Porque bien pudo ir Siba por él y hubiera dicho, no, ¿yo por qué voy a ir? No, fue. Si era humilde, si era moldeable, si era alguien que estaba dispuesto, tenía disposición. No solo eso, cuando encuentra a David, ¿qué hace? ¿Verdad? Después que David le habla, he aquí, tu siervo escucha. ¿A qué te suena eso? Reverencia, humildad, una gratitud, pero al mismo tiempo también expresa, ¿verdad?, cuando ya está ahí con David, ¿quién soy yo? Soy como un perro muerto. No se sentía más. Él podía reconocer su realidad, él podía reconocer que no estaba en el mejor momento, que no era, que sí había pasado situaciones donde podía sentirse así, mal, como triste quizá, desanimado o apartado, alejado. Eso es lo que nos dice. Pero, ¿qué pudo pasar en el corazón y en la mente de este hombre? Un amor verdadero, un amor genuino, un amor que venía, sí, de David, pero que venía de Dios, ¿verdad? Podemos ver en esta historia que Dios se compadece del que sufre. Dios se compadece y tiene misericordia de ese necesitado, de ese pobre, como varias veces lo dice la Escritura. Tiene compasión, tiene misericordia y actúa y hace, ¿verdad? Así es que si tú y yo nos sentimos así, muchas veces, como un perro muerto, como un cero a la izquierda, como Dios ve tu corazón, Dios ve tu sentir, Dios ve tu pensar, Dios ve lo más profundo. ¿Y qué crees? Él actúa, Él hace. Lo ha hecho. ¿Por qué hoy tú estás aquí? ¿Por qué hoy yo estoy aquí? Por la compasión y la misericordia de Dios.
porque tenemos un Dios muy grande, muy amoroso, muy compasivo, muy misericordioso. ¿Aprecias? ¿Valoras? ¿Puedes sentirte como este hombre, inmerecedor? ¿No merece el amor de Dios? Porque puede darse el caso, ¿no? De lo contrario, de decir, no necesito, yo soy. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. El corazón que cada uno de nosotros tenga, ¿verdad? Como está en los evangelios, cuando hay una mujer, cuando llega Jesús a un lugar, ¿verdad? Y llega este hombre y lo pasa y está ahí, y llega una mujer de mala fama, llega, le besa los pies, le lava los pies con su cabello y la empiezan a criticar. ¿Te acuerdas si lo has leído eso? ¿Qué le dice el fariseo? ¿Qué piensa? Oye, si este fuera un profeta sabría, ¿no? Que esta es una mujer de mala fama. El corazón, tal vez la crítica, tal vez el sentirse, no es tan importante Jesús. Lo que estamos haciendo no es tan increíble que Jesús esté aquí. Y la otra mujer secándole sus pies con sus cabellos, si no me recuerdo, llorando, secándole. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te acuerdas? Simón, entré a tu casa y no me diste un beso. Empieza a decir, dice, sin embargo, esta mujer, desde que entré, no ha parado de lavar mis pies con sus cabellos o sus lágrimas. Dice, el que ama mucho, el que mucho amor muestra, pero el que no, puede ser algo normal, común, como cualquier cosa. ¿Acaso Simón no había pecado? ¿Acaso Simón no se había equivocado? ¿Cuál es la diferencia? El corazón, ¿verdad? Por eso el que mucho se le perdona, mucho amor muestra. El amor, el corazón. Por eso la misericordia de Dios, el amor de Dios para Simón como para esta mujer fue el mismo. Dios no hace distinción, dice la Escritura, nos ama. La única diferencia es cuánto yo, qué sale de mí, cómo respondo. Esa es la única diferencia. Fíjate cómo termina esta historia, cómo está este hombre, qué pasa. Versículo 11 al 13, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que le ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, hijo del rey, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¡Qué especial! ¿Cómo sentiría David? Él quería, él va a comer a mi mesa. ¿Y qué dice la Escritura? Y así fue. Así fue. Él no cambió su condición, lisiado y como estaba, pero amado. Amado por el rey, amado, ¿verdad? Por las personas que estaban a su alrededor. Seguramente en su corazón con algo muy distinto a lo que él había vivido. Juan 3, 16 al 21. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo que hacen, que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Qué especial, ¿verdad? Hablamos de David, de lo que él decidió hacer. Estuvo en su corazón y él lo hizo. Y las cosas se dieron para que fuera algo muy especial, ese amor, ¿verdad? Y que seguramente David sentía el amor de Dios, se sentía amado por Dios, y lo menos que quería hacer era dar de lo que había recibido. Y su amor, ¿verdad?, lo hizo de un modo real, de un modo muy especial para una persona con esa gran necesidad. No solamente era lo material, sino el sentirse y el ser aceptado. Imagínate comer en la mesa del rey. ¿Era cualquier cosa? Imaginemos, cualquier persona lo podía hacer. No. Desconozco, pero en una lógica es difícil, ¿verdad? Aparte porque imagínate cuando hay cierto número de sillas, no creo que por más que David quisiera, cupieran todos. Fue un privilegio, fue algo muy especial para este hombre, que en realidad apreció y valoró lo que un hombre estaba haciendo por él. ¿Por qué? Lo digo por su actitud. Porque no fue arrogante, no fue orgulloso, no fue apático, no fue alguien indiferente, fue alguien que estuvo ahí. ¿Cómo te lo imaginas? Obligado, ahí de malas, que le pasaron la fruta, el banquete y híjole, ¿no? Ahora, ¿qué me van a traer? Lo mismo, otra vez el mismo banquete. ¿Cómo creen, no? Cámbienlo ya. Ya, como dicen por ahí, ya, chole, ¿no? Oye, ¿el agua ahora de qué viene? Oye, que no hay tantos cocineros, porque yo creo un hombre agradecido, feliz, contento, en la mesa del rey, seguramente sintiéndose indigno, inmerecedor, pero contento, feliz, porque tal vez de otro modo se hubiera ido, ¿no? No dice la Escritura que se hubiera ido, tampoco dice que estaba muy contento, no, pero se entiende que estaba feliz. Tú y yo hoy no somos un Mefiboset, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Cada uno tiene su historia, pero al igual que en Mefiboset, Dios se ha movido y ha hecho cosas para traernos a un banquete. Su iglesia, su reino es un banquete, y tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Eso es la única diferencia. El banquete está ahí, la mesa está puesta, la mesa es especial, la mesa no se vende, no se compra, no tiene precio. Es lo más valioso y lo más especial, estar al lado de Dios en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Hoy te sientes así? Sí. Amén. Amén. Porque Dios amó tanto al mundo, dice. Te amó a ti, me amó a mí. ¿Qué hizo algo? Como David hizo algo.
Dios hizo algo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Murió. Fue mucho más allá que lo que hizo David. Sí le regresó tierra, sí, el nombre y todo eso. Dio a su Hijo en la muerte, en el madero, en la cruz, en un sufrimiento emocional, espiritual fuerte. No fue cualquier cosa. Lo clavaron, lo bofetearon, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Fue cualquier cosa? Dios amó tanto. Su amor de Dios fue mucho más grande que el dolor y el sufrimiento, de ver el sufrimiento de su Hijo. Lo que Dios ha hecho por ti es menos que lo que David hizo por Mefiboset. ¿Es menos? Claro que no. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree, no solamente de un modo intelectual, porque si hoy pensamos, ¿tú crees en Jesús? Sí. La mayoría va a decir que sí, pero eso es muy diferente a poder apreciar y entender que un hombre puro, limpio, tomó en mi lugar, que a mí me tocaba un clavo, me tocaba la corona de espinas por mi inmoralidad, por mi orgullo, por mis mentiras, por mi odio, por todo ese pecado. Es muy diferente. Y eso nos lleva, dice la Escritura, para que no seamos condenados. Esto trae una enseñanza muy profunda, en el sentido, la Biblia es profunda, pero piensen lo que sigue diciendo. Hoy podemos decir, no, pues sí creo, ¿no? Luego, de hecho, hasta vienen los eslogan ahí en los carros. Este versículo. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Así es. Y es precisamente el llamado para cada uno de nosotros. Si decimos, creemos en Jesús, ¿qué implica? Acercar nuestras vidas a Dios, exponer quiénes somos, cómo vivimos, quiénes somos verdaderamente. Ese es el reto, ese es el desafío. La mayoría, o hay un gran porcentaje que cuesta trabajo decir lo que somos, lo que vivimos. Es mejor que pase, ¿no? Es mejor tratarlo de un modo superficial, es mejor que no se den cuenta, que no sepan. Es mejor. Menos esfuerzo, evito la vergüenza. Según yo estoy bien, ¿verdad? Lo que estamos hablando de las emociones, pero al final, tarde o temprano, sale nuestra realidad. Sale a la luz realmente cómo estamos. Y es precisamente lo que dice, habla de una decisión. Hablábamos de ese amor que Dios nos ha tenido. ¿Cuánto hoy cada uno de nosotros lo valora? ¿Qué corazón tenemos? Como el Simón o como el de esta mujer pecadora, donde reconocemos, donde nos acercamos, donde nos quebrantamos y reconocemos: no soy digno, no merezco tu banquete, no merezco una relación contigo, no merezco llamarme tu hijo, no merezco tus bendiciones. ¿Por qué? Por esta realidad, por esta oscuridad, porque hay una oscuridad, humanamente hablando. Cada uno tiene una oscuridad, y esa condena, lo que nos condena es esa oscuridad. Por eso dice la Escritura: yo vine como una luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Dice, pero los que no creen odian la luz. ¿Es fuerte eso? ¿Odian la luz? Sí. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cuál es la forma de manifestar
odiar la luz. Decir, te odio, Jesús. Tal vez una parte, pero con nuestra actitud hacia Jesús, donde estamos mostrando te odio. ¿Por qué? Porque yo vivo las cosas a mi modo, a mi manera, donde yo no soy vulnerable a tu palabra. Y la palabra nos va a dar esa luz, ¿verdad? Y lo que la Escritura va a hacer es llamarnos a la voluntad de Dios. Es lo que dice, ¿no? El versículo 21, pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen es de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es. La voluntad de Dios se manifiesta en su palabra y esa voluntad nos va a decir cada área de nuestras vidas. Si es el orgullo, si es la mentira, lo que sea. Para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Eso es no odiar la luz. Eso es acercarse a la luz, no posponer, no alejarnos. Qué especial, ¿verdad? Hoy, más bien ayer, es un día de la mercadotecnia, o pues sí, ¿no? Que la mercadotecnia ahí se mueve, si se puede decir de ese modo, perdón, ¿no? Si no me sé expresar. La cosa que es un día donde se compra, se vende, se sabe, aquí y allá. Pero tú y yo podemos hablar de un amor verdadero. No solamente un día, cada día. Y donde mi amor, donde el amor de Dios ya se mostró a mi vida y donde ahora yo quiero responder ese amor. ¿Cómo? Sí creo en que murió por mí, que tomó mi lugar, pero también tomo decisiones. ¿De qué? De acercar mi vida a Dios. De dejar de hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y eso solo se logra si me acerco a la palabra de Dios y dejo que ella alumbre cada área de mi vida, la que sea. Y que se haga la voluntad de Dios en mi vida, que yo viva la verdad de Dios. ¿Para qué? ¿Qué vemos en esa ilustración? Jesús murió, resucitó, está vivo. Y gracias a eso tú y yo tenemos esa esperanza de la vida eterna. Y por eso en el bautismo Dios nos dio el perdón de nuestros pecados, una vida nueva, su Espíritu Santo y el privilegio de vivir para Dios y ya no para mí. Que ese amor verdadero, ¿verdad? Que tal vez nos podía mantener ahí, ¿no? ¿Cómo vivía yo antes sin ese amor verdadero? Peor que me Mefiboset, igual o no sé, pero me sentía apartado, me sentía triste, amargado, sin una esperanza. Hoy sé que hace falta mucho, hoy yo sé que me hace falta mucha luz, yo sé que me hace falta demasiado, pero agradezco que aunque sea una poquita, ahí está. Y no es la luz de Cuauhtémoc, es la luz de Dios, que decidió llamarme, que me ha amado y que quiero responder reconociendo que no soy digno, que no merezco, que lo único que merezco es la muerte y que por su misericordia estoy aquí y que toda esa oscuridad que se vuelva luz y que sea con la palabra de Dios, con su Espíritu. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees que eso es para ti? Amén. Amén. Si es así, estás en un gran banquete. Ya no es para estar renegando, ya no es para estar exigiendo, ya no es para estar, no. Estoy en el banquete, en el mejor banquete, que Dios me dé en ese banquete lo que Él quiera, lo que yo necesito. ¿Te acuerdas? Como ese hijo pródigo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo exigía? ¿Cómo exigía sus derechos? Dame, ¿no? La parte de la herencia que me toca. Se la dio el padre. Se fue, la derrochó. ¿Y qué aprendió y qué quiso hacer después? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo?
empezó a recapacitar, a entender. Mira ya la casa de mi padre, yo aquí comiendo algarrobas. Dice, voy a ir y voy a regresar, no merezco llamarme tu hijo. Trátame, dice, ¿no? Como uno de tus. Así debería estar cada uno de nosotros, cuando entendemos que esto es un banquete, cuando entendemos que no merezco, que no soy digno, que es la gracia y la misericordia de Dios que me tienen aquí, que venga y que me dé lo que quiera. Para nosotros debe ser un privilegio dar una bienvenida, un honor, compartir una escritura, darle el abrazo a uno de tus hermanos, compartir a alguien. Todo lo que es el banquete de Dios debe ser, no merezco, y me estás dando el privilegio y la oportunidad de estar en ese banquete. Y lo vemos en la Eucaristía. ¿En cuál? Y lo vemos en la Eucaristía, de recordarlo bien. Amén. Poder apreciar cada cosa, ese pan, ¿verdad? Ese cubo, no merezco. ¿O quién soy yo para que no merezco ese pan, ese cubo? Gracias, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran entrega, gracias por tu gran sacrificio, gracias porque no me condenas, gracias porque tengo la esperanza de la vida eterna, gracias. ¿Cómo vamos a celebrar hoy el Día del Amor y la Amistad? Es un día, repito, pero eso es cada día. Amén. Pues en un rato vamos a celebrarlo ya. A Dios sea la gloria.